Buenas noches, mi nombre es María de Jesús C. Ávila, estudiante del programa de Ingeniería Ambiental de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, del curso de Modelación Ambiental. Presento la evaluación final, que es un análisis de un artículo científico on the use in the ecological modeling and the occurring all new air dams, que significa sobre el uso de los DEM globales en el modelado ecológico y la precisión de los nuevos ecológicos y la precisión de los nuevos DEM para el análisis de las formas de elevación del suelo en los modelos digitales de elevación facilita muchísimo el modelado ecológico y el de la distribución de las especies. La disponibilidad de la información de los DEM pues es ampliamente a nivel pues, mundial, pero sin embargo estos modelos no proporcionan una información de las formas de elevación de la Tierra. En la forma de la elevación de la Tierra es donde ese tipo de información que nosotros necesitamos para hacer un modelado ecológico o un modelado de distribución de especies. Este no proporciona esta información de manera correcta porque tiene unos errores verticales que es debido a la captura de información a través de los radares satelitales. Es decir, que estos radares, en la información que toman sobre todo en las partes pendientes, en el índice de humedad topográfica y en los índices topográficos como orientación y regularidad es la adecuada. Las diferencias entre el DEN, el DTM y el DCM. El DCM está en la parte izquierda, es donde tenemos el relieve de la tierra y sobre ella tenemos la vegetación, las edificaciones y otros objetos que están sobre la superficie de la tierra. El DEN es solamente el relieve del suelo. El DTM es el relieve del suelo más los elementos geográficos como los ríos, las crestas, las llanuras, como se puede observar en la imagen de la derecha inferior. La problemática ambiental que propone el autor es exactamente pues el uso de estos DEN para hacer un modelado ecológico o de distribución de especies. Es como una alerta a los profesionales que apoyan o hacen modelados a través de estos DEN para que tengan el debido cuidado de hacer las correcciones necesarias. Porque estos DEN globales o casi globales, unos que son con luz, ondas de luz, otros son simplemente capturando las imágenes desde los satélites, las imágenes de la Tierra en una secuencia, generando pues unos datos. Estos adolecen de inexactitudes locales o errores debido a limitaciones asociadas con métodos utilizados mediante la medición de la elevación. La precisión vertical de estos DEN depende en gran medida del relieve, y si no son capturados de la mejor manera, pues la información no va a ser correcta. Entonces puede usarse pensando que la información es correcta cuando no lo es, esto y generando unas decisiones equívocas para el territorio. La hipótesis del autor es valorar la precisión de estos DEM, cuáles de estos funcionan mejor, cuáles ya corregidos también funcionan pues mejor entre los modelos de elevación y los modelos de superficie. Los autores hacen un estudio en el Parque Nacional Konox, en una parte de la República Checa, en Europa,
está muy cerca de las montañas de Gigante. Lo podemos observar en la imagen de Google Earth. El marco de modelación, ellos tomaron información de la tecnología LIDAR proporcionada por el mismo parque, recogida en el año 2012. Tiene los datos es de bastante área, se recogen a través de puntos, se usó para hacer configuraciones, se usó el Ground New, se utilizó el Plus 2D para generar un DTM con un tamaño de celda de 1 metro. Se utilizaron sistemas horizontales y verticales. Podemos resaltar las coordenadas LIDAR DTM, que es un dato de red catastral trigonométrica uniforme. También la WS84, que también es horizontal, y verticales podemos describirlas del modelo SGSV DTM y el MERIT DTM. No hubo cambios en las alturas del terreno en el área de estudio entre la adquisición de los datos para los DEN globales y los datos LIDAR. También se hizo la elección de los DEN, en cuáles de estos eran más precisos, tomaron como referencia el de LIDAR. Se agregó los índices topográficos derivados, se realizó la generación virtual de especies, revisando los errores verticales, se ajustó y se evaluó el modelo a través de modelos lineales, cuadráticos, de regresión logística univariante. Se modeló la distribución de especies a 30, 90 y 900 metros para evaluar el efecto de la resolución espacial. En el análisis crítico podemos resaltar que después de hacer todos estos análisis matemáticos sobre todo, y se llega a la conclusión de que el MERIT DTM es más apto para hacer la modelación ecológica o el modelado de distribución de especies. Los DEN de acceso público deben verificarse antes de ser usados en cualquier modelamiento. Y sobre todo en los insumos para el modelado de distribución de especies o el modelo ecológico, requiriendo estudios que analicen la posición de los DTMs globales recién creados para validar áreas de estudio y ayuden a la corrección del sesgo vertical que presenta sobre todo en las áreas montañosas, donde los DTMs corregidos mejoraron el rendimiento de los modelos digitales de superficie, porque se supone que los DTM solamente son para datos geográficos, como los ríos, las crestas, y se supone que los modelos digitales de superficie deben tener las elevaciones, pero en el estudio que ellos hicieron les permitió identificar que los DTMs corregidos mejoraron el rendimiento que los modelos digitales de superficie. Esto es debido a la información que tienen cada uno de los modelos digitales, por lo que es necesario tener en cuenta la precisión vertical de los DEN antes de incluirlos y sus índices topográficos derivados del proceso del modelado, sobre todo para el modelado de la distribución de especies y para los ecosistemas, de conservación, áreas de importancia ecosistémica, porque de no tener esta precaución se puede llegar a interpretaciones erróneas entre las relaciones de especies y el medio ambiente y la identificación también errónea de áreas importantes para la conservación de especies. Debe usarse DTM locales de alta precisión cuando estén disponibles. Los usuarios deben ser conscientes de que aún puede haber un sesgo vertical sustancial en DMs corregidos, lo que puede propagar a través del análisis y afectar los resultados del modelo ecológico. Se debe procurar hacer estudios de correcciones de los DTMs de cualquier modelo de estos para precisar la información que hay sobre la corteza terrestre y evitar así la información
errónea. Esto puede variar dependiendo de la forma de los datos y del delite que se usa. La bibliografía es del artículo. Gracias por su atención.